ser virtual, sinceramente. Yo ya me estaba listando para irme a Lima temprano, a las 4 de la mañana, bueno, para poder llegar. Pero como hay un comunicado de la universidad, entonces hay que respetar el comunicado, pues, ¿no? Y han decidido que hoy día también es virtual. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer nuestra clase virtual. Muy bien, a ver. Un momentito, vamos a ver, un momentito, voy a compartir. Voy a abrir primero mi archivo. Um, cálculo diferencial, semanas. Ya, a ver. Ya, ya está. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahora sí. Vamos a compartir, ahora sí. Ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, vamos a compartir acá. Ya, muy bien. A ver, voy a activar mi lapicito. Ahí ven lo que estoy escribiendo, muchachos, señoritas. Sí, se ve, profe. Ya, muy bien. Ya, excelente. Muy bien, muy bien. Ya, gracias. Ya, sí, perfecto, Ángelo, listo. Entonces, nosotros en la clase presencial habíamos hablado sobre la definición de derivada de una función en un punto. Y yo les había manifestado que eso es lo que se interpreta en realidad. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque justamente la derivada, cuando se evalúa en un punto, nos va a dar un valor numérico. Y ese valor numérico nosotros lo interpretamos como la pendiente de la recta tangente. Pero también es verdad que habíamos dicho que en el cálculo del límite, ¿no? De esa derivada, puede ocurrir que no exista, ¿cierto? Y la forma de no existencia determina también si hay o no hay recta tangente. Ya, recuerden bien, eso no se olvide, ¿no? Al decir que no existe, no olvidemos que debemos observar o debemos analizar, dependiendo, ¿no? Si estamos en una gráfica o estamos matemáticamente, qué tipo de no existencia tenemos. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí lo voy a pasar rápidamente porque ya lo habíamos explicado, ¿no? En su momento les dije que va a haber ocasiones en que la derivada lateral va a aparecer. ¿Por qué razón? Porque en el cálculo de límites puede aparecer un valor absoluto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que es muy probable que si dentro del valor absoluto tiende a cero, entonces voy a tener que utilizar límites laterales, ¿no? Y debido a eso es que aparecen las derivadas laterales. Lo que hicimos en el ejemplo, pues, de la semana pasada, ¿no? Cuando puse una función con valor absoluto y en el transcurso del límite, sí o sí, tenía que utilizar la derivada lateral, ¿no? Es decir, el límite lateral, ¿no? Para poder seguir continuando con el cálculo de la derivada, ¿ya? Y el teorema, pues, cuando los límites laterales son iguales, entonces existe el valor del límite, ¿no? Ya. Ah, y también les había mencionado que cuando uno ya encuentra el valor numérico, ¿sí? O sea, geométricamente la pendiente de la recta tangente, es porque automáticamente nosotros podemos afirmar que la función es continua en ese punto. ¿Por qué razón? Es que cuando tú dices que es derivable, es como que ya estás en un peldaño más arriba. Es como ustedes, ¿no? Por decir, si ya estuvieran en cálculo integral, entonces, ¿qué significa eso? Que has aprobado
cálculo diferencial, ¿sí? Igualito es acá, ¿no? El cálculo integral es como si fuera derivable y el cálculo diferencial es como si fuera continuo. Entonces, cuando yo digo que ya estoy de manera derivable en un punto, es porque ha sido continuo en ese punto. Por eso es que el teorema 2, fíjense bien, es un sí entonces, ¿no? No es un sí y solo sí. Si una función es derivable en un punto, entonces esa función es continua en ese punto. ¿Qué significa? Que ahí no se rompe, pues, ¿no? Pero al contrario, no se puede. Si una función es continua, entonces no necesariamente es derivable. Como ejemplo, las gráficas que terminan en punta, ¿no? Las gráficas que terminan en punta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este ejemplito de acá, yo en su momento les dije, ahí ustedes ya tienen en la PPT un ejemplo con una raíz de X, pero yo en clases hice con un logaritmo, pues, ¿no? Como para cambiar un poco la forma del ejercicio, ¿no? Para que vean que también se trabaja de la misma manera con la definición de derivada. Entonces, esto de aquí vamos a pasarlo rápido. Ya en este caso, si yo quiero hallar la función f de x igual raíz de x, su derivada quiero hallarlo en este punto de abscisa 9, entonces utilizábamos este límite, ¿no? Este límite. Al utilizar este límite, lo que nosotros debíamos tener presente, no se olviden, bueno, aquí ya está puesto, pero siempre es bueno recordarlo, que cuando vamos a calcular el límite, que nos permite saber cuánto es el valor de la derivada, no olvidemos, no olvidemos, lo primero es, nos acercamos a este punto y luego tenemos una razón, ¿no? Una razón. En esta razón nosotros ponemos la variación horizontal en el denominador, que vendría a ser x menos 9, y arriba la variación vertical, que vendría a ser justamente la variación de estas imágenes en el mismo orden. Entonces, x, su imagen es f de x, y 9, su imagen es f de 9. Lo que comúnmente después se conoce como el cociente incremental. ¿No? Así se le conoce. Ya está muy bien. Lo que nosotros mayormente hacemos en este caso, ¿qué cosa es? Es definir ahora quién es la regla de correspondencia de f para poder reemplazarlo aquí, ¿cierto? Y evaluarlo en el punto 9, ¿no? Entonces, como ya tenemos esa información que es la raíz de x, la regla de correspondencia, entonces tranquilamente ahora nosotros vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya esto es un poquito rutinario, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está. ¿Correcto? No olvidemos que la definición de derivada involucra un límite de la forma 0/0, ¿cierto? Y cuando involucra un límite de la forma 0/0, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ver qué estrategia vamos a utilizar para que esa forma indeterminada 0/0 veamos realmente a dónde las imágenes se aproximan, pues, ¿no? A dónde se aproximan estas imágenes. Muy bien. Bueno, aquí podemos racionalizar, sí, podemos racionalizar, o aún más, también en su momento les dije que podíamos utilizar otra estrategia, ¿no? Tal vez si tú no quieres racionalizar, eh, puedes ver el problema desde otro punto de vista, ¿no? ¿Y cuál era el problema si lo veíamos desde otro punto de vista? En el denominador lo puedo poner como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces sería acá, aquí sería la raíz de x menos 3 multiplicado por la raíz de x más 3. Pues, ¿no? Ya está, lo puedo ver así también, ¿no? Así también. De tal manera que después cancelo, ¿correcto? Y veamos a dónde tiende, pues, ¿no? A dónde tiende. Y esto tiende a 1 y abajo tiende 3 más 3, 6. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer con el factor racionalizante raíz de x más 3, de tal manera que cuando este factor racionalizante se multiplique en el numerador me va a quedar x menos 9, que puedo cancelar con el x menos 9 que está en el denominador. ¿Por qué razón? Porque esto no es 0, recuerda que tiende a 0. Y al final la respuesta también va a ser un sexto, ¿no? Un sexto. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Lo ponemos acá. Lo ponemos acá. Ahí está. Un sexto. ¿Ya? Muy bien. Fenomenal.
Una vez que ya tenemos eso, la respuesta vendría a ser que la función es derivable en 9. ¿Está bien? Es derivable en 9 porque hemos encontrado un número real. ¿Correcto? Perfecto. ¿Qué más les había mencionado? Fíjate que el problema no pide graficar. Recuerda que la gráfica se hizo con fines geométricos de entender qué significa ese un sexto. ¿Cierto? Ese un sexto, ¿no? Entonces, geométricamente significa que si nosotros graficamos la función y nos ubicamos en el punto de abscisa 9, entonces por ahí podemos trazar una recta tangente cuya pendiente es un sexto. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si hacemos una gráfica, bueno, no es difícil graficar esta raíz cuadrada. Yo ya aquí ya lo tengo graficado ya, ¿sí? Porque normalmente en la pizarra yo hago mis cuadrículas y lo grafico, ¿no? En este caso ya está, mira, ahí está la abscisa 9, ¿sí? La abscisa 9, su imagen es 3 y esto vendría a ser el punto de tangencia, ¿te das cuenta? Y a partir de ahí, como la pendiente es 6, ¿cómo lo haría? Lo haría así, mira, lo haría así. Entonces, tengo la gráfica de negrita, que es la gráfica de la función, y si yo quiero trazar la recta tangente, necesitaría pues 2 puntos, ¿no? Y ya tendría uno que es el punto tangencial. Me faltaría solamente otro puntito, ¿no? Otro puntito. Y ese otro puntito, ¿cómo lo puedo hacer? Guiándome de la pendiente. ¿Ya? Acuérdate que la pendiente, yo te recomiendo, ¿sí? Te recomiendo siempre que lo veas de esta forma. Siempre la parte del denominador que sea más, ¿ya? Siempre. Y si hubiera un menos acá, que vaya arriba. Pero en este caso, como es más uno, no hay problema, ¿ya? Entonces, siempre el denominador hay que procurar que sea más. ¿Por qué razón? Porque de esa forma nosotros avanzamos, ¿no? Avanzamos para darle una interpretación a la pendiente, ¿ya? Y de esa manera vamos a ubicar el otro puntito. Vamos a ubicar el otro puntito. Entonces lo ubicamos así, fíjense. Nos ubicamos en este punto de partida y a partir de ahí hacemos una variación horizontal. 6 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego en vertical, 1 hacia arriba. 1 hacia arriba. Entonces, esto sería el otro punto que necesito. Teniendo 2 puntos, ya puedo trazar la recta tangente, mira. ¿Se da cuenta? O sea, ya puedo trazar la recta tangente. Muy bien. Y con eso el problema de la recta tangente estaría pues solucionado, ¿no? Estaría solucionado porque ya encontré su punto de tangencia, que sería el punto de paso. He encontrado su pendiente y con la forma punto pendiente yo puedo encontrar la ecuación. Mira, acá está. Esta ecuación se ha obtenido con la forma punto pendiente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y tranquilamente puedes trazar la recta tangente, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos observar al momento de interpretar el valor numérico que hemos obtenido, que es un sexto, ¿sí? Es un sexto. Ya, perfecto, muy bien. Ya, seguimos. Entonces, pareciera que este ejemplo nos da pues una conclusión bastante interesante, ¿no? Que siempre vamos a poder trazar la recta tangente cuando encontremos un número real, ¿no? Eso es lo que nos daría a entender este primer ejemplo, ¿correcto? Pero también surge otra pregunta, ¿no? ¿Y habrá casos en que no se pueda trazar la recta tangente? Lo primero que a nosotros nos vendría a la mente, claro, cuando no exista la derivada, entonces ahí no se puede trazar. Eso es lo primero que podríamos decir, ¿no? Pero vamos a ver el siguiente ejemplo que también es bastante análogo a lo que hicimos en clases. Este ejemplo es con el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto. Nuevamente utilizamos la definición. Bueno, no hay ningún problema, ya explicamos cómo es la estructura de esta definición mediante el límite, ¿no? Reemplazamos nada más, ¿sí? Reemplazamos, perfecto. Y justo ahí es donde aparece el valor absoluto. En su momento les dije que hay que ser bastante cautos cuando uno va a utilizar límites laterales, ¿no?
recuerden lo que se había mencionado, nosotros utilizamos en realidad límites laterales cuando tenemos, por decir, un escalón unitario, una función signo, un máximo entero, un valor absoluto, máximo entero. Entonces, ¿cuándo nosotros deberíamos utilizar límites laterales? Si nos concentramos en el escalón unitario, en el signo y en el valor absoluto, debemos utilizar límites laterales cuando cada uno de ellos, es decir, el escalón unitario que afecta a este valor, el signo a este valor y las barras a este valor, entonces todos ellos tienden a cero. Cuando tienden a cero, ahí es donde tengo que utilizar límites laterales. Y en el caso del máximo entero, cuando esto tiende a un entero, pues no. Cuando tiende a un entero, no importa si es positivo, negativo o cero. En esos casos nosotros debemos usar límites laterales. Y precisamente en este ejemplo, justo dentro de las barras, esta variable tiende a cero. Entonces eso me indica que debo utilizar límites laterales. ¿Ya? Muy bien. Por ahí debemos comenzar siempre en estos tipos de problemas. No se olviden el escalón unitario, el signo y el valor absoluto. Entonces, cuando su argumento o su parte que está siendo aplicada por estas funciones tienden a cero, utiliza límites laterales. ¿Ya? Muy bien. En el caso del máximo entero ya dijimos, ¿no? Si las dobles, si este operador, ¿no? Que es doble corchete, opera una expresión que tiende a un número entero cualquiera, entonces ahí debemos utilizar límites laterales, ¿no? Límites laterales, ¿ya? Excelente, muy bien. Seguimos. Ya está. A ver. Es por esa razón que aquí, ¿sí? Cuando voy a calcular la derivada evaluado en cero para saber si es derivable en ese punto, entonces utilizo límites laterales. Lo que después lo vamos a llamar, como se está usando límites laterales en el proceso de calcular la derivada, por eso es que después le vamos a llamar derivada lateral derecha, derivada lateral izquierda. ¿No? Es por esa sencilla razón nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, aplicamos el límite lateral por la izquierda. En este caso, según la definición del valor absoluto, cuando tengo el valor absoluto de un número negativo, tengo que ponerle el opuesto de ese negativo para que me dé como respuesta un positivo o cero, ¿no? Un positivo o cero, ¿no? Eso se llama un no negativo. Ahí está, perfecto. Listo. Pero como esto no es cero, porque x tiende a cero, entonces aquí nos va a salir menos 1. ¿No? Clarísimo, clarísimo. Muy bien, pero si hallamos ahora, cuando nos acercamos al cero por la derecha, entonces esto va a ser positivo, según la definición sería x sobre x, y esto es igual a 1. ¿No? Perfecto, muy bien. Si nos vamos a la parte de los límites laterales, ¿cuándo decíamos que existía? ¿No? Cuando los límites laterales son iguales, ¿cierto? En este caso, a un número real. Bueno, podemos ver que no es así. Son números reales diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, no existe la derivada en cero. En otras palabras, podemos decir que f no es derivable, ¿ya? No es derivable. Entonces, ¿qué podemos entender antes de hacer el gráfico? Que si nosotros estamos en el punto de abscisa cero, es decir, 0,0, ¿no? Si vamos a la gráfica, entonces quiere decir que por la izquierda de esa abscisa, la gráfica se acerca con una pendiente negativa. Mientras por la derecha de esa abscisa, la gráfica se aproxima con una pendiente positiva. ¿Se dan cuenta? ¿No? Una pendiente positiva. Perfecto. Entonces, al final, ¿qué significa eso? Que se está acercando con pendientes totalmente diferentes. ¿Y eso qué significa? Que no va a haber una única pendiente. Y por lo tanto, no va a ser derivable. Muy bien. ¿Y esto por qué se ha dado? Porque no existe. No existe. La pregunta sería, como estos límites laterales, cada uno ha existido por separado, porque es un número real,
solo que los valores no han sido iguales, sería bueno ver la gráfica para saber geométricamente cuál es el comportamiento de ese punto que no ha podido ser un punto de tangencia. ¿Ya? Entonces ahí donde uno empieza a ver la gráfica y observa pues una punta. Entonces cada vez que nosotros tengamos una punta, no podemos decir así que es derivable, ¿cierto? Muy bien, ya. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? No es derivable. Perfecto. Pero, jóvenes y señoritas, no se olviden, ¿no? El hecho que no sea derivable no quiere decir que no se puede trazar una tangente, ¿correcto? ¿Cuándo no se va a poder trazar una tangente? Cuando no es derivable, pero la no existencia es porque los límites laterales son diferentes. ¿Ya? Ahí está, mira, como en este caso, ¿ves? No es derivable, no es. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no existe la derivada. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Y qué ha pasado con esa no existencia? Lo que ha sucedido es que los límites laterales existen, pero son diferentes. En ese caso, me sale una punta, ¿no? De esa forma. ¿Está bien? No puedes trazar ahí una recta tangente. Ya. Con este ejemplo pareciera que ya quedó zanjada la idea, ¿no? De que cuando no existe límite, entonces no es derivable y no se puede trazar una recta tangente. Pero hay otro que rompe el esquema, ¿no? Hay otro que hace que esto no parezca así. Y viene el ejemplo 3. Hay uno que siempre por ahí puede romper el esquema. Y si inicialmente nosotros pues seguimos el mismo camino que los ejemplos anteriores, tenemos que utilizar la definición, pues no, la definición. Entonces utilizas la definición, bueno, eso de ahí, acá está la definición, lo único que va a cambiar es la regla de correspondencia, f de x va a ser raíz cúbica de x, y menos f de 0 que sería 0, ya, perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. Listo, esto sigue siendo 0 sobre 0, ahí está, mira. Quiero resolver esto, perfecto. Queremos resolver esto de acá. Entonces, como tiene bases iguales, ¿sí? Lo puedo poner como teoría de exponentes, ¿no? Como teoría de exponentes. Y al final me quedaría así, pues, ¿no? Esto es 1, esto es 1/3, el 1/3 lo llevo al denominador como x a la menos 1/3 y me va a quedar x a la 2/3, que vendría a ser raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Raíz cúbica de x al cuadrado. Nosotros hemos trabajado con los límites al infinito, que hemos dicho que cuando sale un infinito no existe el límite. ¿Está bien? No existe el límite. Entonces aquí no va a existir el límite tampoco. Pero quiero saber la no existencia, qué forma tiene. Y la no existencia tiene la forma de un infinito. ¿Cierto? Entonces aquí, mira, la derivada, ¿no? Su forma de no existencia, en este caso, es igual al más infinito. Aunque aquí tendríamos que ponerle tiende al más infinito, ¿no? Porque eso es lo correcto, ¿no? No hay algo igual al infinito, ¿no? Ahí hay que cambiarle la flechita, ¿no? Tiende al más infinito. Ya. Entonces, ustedes recordarán, ¿no? Ustedes recordarán que cuando aquí le poníamos el infinito, ¿no? Simbólico, ¿no? Este es el infinito simbólico. ¿Por qué le ponemos más? Porque no importa si x se aproxima por la izquierda o por la derecha, el cuadrado lo vuelve positivo, ¿sí? Y sería 1 entre 0 positivo más infinito, ¿no? Más infinito, ya. Pero, ¿tú te acuerdas cuando dimos la definición de asíntota horizontal, ¿sí? Nos dimos la definición de asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. ¿Te acuerdas, Juan? Muy bien, ya. Dentro de ellos había justamente la definición primero de vertical, ya me acordé, de vertical. ¿Y qué decía la definición de vertical? Decía que si nos aproximamos a este punto de acumulación y las imágenes se disparan, entonces quiere decir que x igual a este punto de acumulación era la ecuación de la asíntota vertical. ¿Verdad? La ecuación de la asíntota vertical.
Entonces quiere decir que si nosotros antes de graficar estamos haciendo un análisis geométrico sin la gráfica, nos damos cuenta que no es derivable en cero. Ya, no es derivable porque no existe, ¿cierto? Pero sin embargo, la no existencia nos conlleva al más infinito. Y ese más infinito que ha sido producto de este límite, nos conlleva que ahí hay una recta vertical, ¿no? Una recta vertical, ¿sí? Que vendría a ser pues una asíntota para 1 sobre 3x al cuadrado. Pero esto sería para 1 sobre 3x al cuadrado. Pero nosotros estamos trabajando con este f de x. Entonces, esta asíntota, que es para 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado, mi pregunta sería, ¿qué cosa es de esta función? Y cuando vamos a la gráfica, sorprendentemente, es su recta tangente. Ya, no confundan las cosas, ¿ah? Es una asíntota vertical para esta función. ¿Ya? Entonces, esto es una asíntota vertical para esta función. En cambio, es la recta tangente para esta función. ¿Ya? Entonces, no te me vayas a confundir. ¿Ya? Muy bien. Porque hay por eso que una asíntota vertical puede ser una recta tangente. Obviamente no. Sino que en el límite es la asíntota vertical para esta función que estoy calculando el límite. Pero con respecto a la función original, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser su recta tangente. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes, su pendiente, ¿a dónde tiende? Al más infinito. ¿No? Al más infinito. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo vemos geométricamente, ¿no? Vamos a verlo geométricamente. Vamos a verlo geométricamente. Ahí está, ¿ves? Ahí está, mira, geométricamente. Entonces, cuando lo vemos geométricamente, decimos, claro, sí es una recta tangente porque cumple la definición de tangencia. ¿Y cuál es esa definición? Esa definición nos dice que alrededor, ¿no? Alrededor del punto de tangencia, la gráfica de la función con la recta tangente parece confundirse en uno solo, ¿no? Parecen que es lo mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? Parece que es lo mismo, como que la curva se ha rectificado, ¿no? Algunos le llaman así, ¿no? La rectificación de la curva. Entonces, con eso ya nos damos cuenta que sí, efectivamente, es una recta tangente, ¿no? Una recta tangente, que su pendiente es el más infinito, ¿no? El más infinito, es verdad, pues, ¿no? Mira, cuando queremos estudiar esto de la pendiente, ¿no? De la pendiente, en realidad hay que seguir una orientación, hay que seguir una orientación, ¿no? Es como si acá, a ver, lo voy a poner aquí, es como que cuando estamos aquí, esta es la recta, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando estamos acá, esto sería la recta. Mira, su pendiente, ¿qué característica tiene? Su pendiente tiene que está subiendo, ¿ves? Sube, ¿ves? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que va subiendo, ¿no? Y aquí, esto sería por la izquierda, ¿no? Y por la derecha viene desde la parte superior, pues, ¿no? Y aquí, ahí está, ¿ves? Sigue siendo positiva su pendiente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, no interesa si es por la izquierda, las pendientes son positivas, ¿verdad? Y no interesa si es por la derecha, las pendientes también son positivas. Y en el punto, con mayor razón, positivo. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿y cómo sería en este caso? Bueno, entonces la pendiente tiene esta orientación, ¿no? Esta orientación. ¿Y cómo sería en el caso que la pendiente tenga pues una orientación hacia abajo? Ah, entonces la gráfica tendría que ser así más o menos, pues, ¿no? Pendiente negativa, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pendiente negativa porque aquí sí, estas pendientes son negativas. ¿Ya ven? O sea, todo eso tiene una interpretación geométrica. Lo bueno es que, como estamos trabajando con dos variables, ¿no? Con dos variables, podemos graficarlo. Aún más, si se ve complicado, usa tu graficador.
siempre les he dicho, ¿no? En este tipo de curso, si trabajamos con dos variables, una dependiente y la otra independiente, entonces podemos utilizar un graficador para entender qué está pasando. Y de esa manera uno aprende más cuestiones, pues, ¿no? Más cuestiones. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, o sea, profesor, que en este caso no existe, pero esto no es una punta, ¿no? No es una punta. Pero yo les voy a dar otro alcance, ¿no? Mira, lo que yo voy a poner aquí también se toma como si fuera una punta, ¿no? Mira. Pero ojo, mira, esto se toma como una punta, ¿no? Acá una punta, ya está. Pero si tú trazas una recta por aquí, sorprendentemente esta recta es tangente. ¿Por qué razón? Porque alrededor de este punto, mira, alrededor de este punto, la curva parece confundirse con la recta. Ah, qué interesante. Entonces, podemos concluir que cuando tenemos una punta, obviamente ahí no va a ser derivable, ¿sí? No va a ser derivable. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que no puedo trazar una recta tangente. Si en esa punta el hecho de que no sea derivable es porque los límites laterales existen y son diferentes, entonces ahí sí, pues, ¿no? Es una punta que no tiene recta tangente. Pero si es una punta en donde los límites laterales son infinitos, ahí la cosa cambió. Si los límites laterales son infinitos, entonces puede ocurrir ese caso, que haya una recta tangente vertical que pasa por esa punta. ¿Se acuerdan? No sé, bien alucinante a veces, ¿no? Esto de los gráficos, ¿sí? Entonces, en este gráfico, por ejemplo, dirá, profesor, ¿y cómo sería en este gráfico? Bueno, en este gráfico la abscisa sería -2, ¿no? Acá está, -2, ¿correcto? Si tú te das cuenta, por aquí te estás acercando con una pendiente negativa y por aquí te estás acercando con una pendiente positiva. O sea que el límite por la izquierda, ¿no? El límite por la izquierda, ¿a dónde tiende? Tiende al más infinito, no, perdón, menos infinito, porque este es pendiente negativo. En cambio, el límite por la derecha, como esta pendiente es positiva, tiende al más infinito. ¿Se acuerdan? A pesar que no existe, inclusive los límites laterales no existen porque son infinitos, pero mira, tiene recta tangente. ¿Ya ven? Ahí hay un detalle interesante, ¿no? Ahí hay un detalle interesante. Justamente los picos a veces son puntos que merecen otro estudio, ¿no? Y sí, en la matemática hay otro tipo de estudios que se dedican justo a estudiar estos fenómenos que suceden. Pero nosotros no nos vamos a meter de lleno en eso, no es parte del cálculo diferencial, eso ya es otro tema aparte. Nosotros solamente lo estamos viendo desde el punto de vista si podemos trazar geométricamente una recta tangente. ¿Ya? Entonces, muy bien. Conclusiones importantes. Hablar de derivable, ¿cierto? Es una cosa, y otra cosa es hablar de la interpretación geométrica de lo que es derivable, ¿cierto? Derivable es más fácil. ¿Me salió el límite un número real? Perfecto. Es derivable. ¿No me salió? Entonces no es derivable. Ya, perfecto. Pero cuando tú te metes a la interpretación geométrica, si me sale derivable, ¿significa que siempre puedo trazar una recta tangente? Claro que sí. Si no me sale derivable, ahí está el problema. Puede ser que pueda trazar la recta tangente o puede ser que no pueda trazar la recta tangente. ¿A qué se va a deber? A los límites laterales. ¿Cierto? Si son reales y diferentes, no se puede. Pero si son infinitos, sí se puede. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso esas cositas hay que tenerlo clarísimo. ¿Ya? Clarísimo. Muy bien.
Listo. Excelente. Ya está. Por eso es que, como les digo, a pesar que el problema no pide graficar, pero siempre es bueno, ¿no? Para saber qué está pasando. Ejemplo 4. Ah, ya. Bueno, este ejemplo en realidad, si lo resolvemos con la definición de derivada, es muy tedioso. En realidad este ejemplo se puso así para poder explicar algunas cuestiones, pero nosotros lo vamos a hacer, el mismo ejemplo esto de aquí, pero utilizando la tabla. ¿Ya? Utilizando la tabla y de esa forma también vamos a ganar un poco de tiempo, porque si utilizamos siempre el límite, se nos va a hacer bastante complicado. ¿Ya? Entonces, esto de aquí solamente lo voy a mencionar y lo voy a retomar de nuevo cuando ya manejemos la tabla. ¿Por qué? Porque con la tabla esto es más rápido, ¿cierto? Esto es más rápido y solamente donde tendríamos que utilizar la definición es donde la función se secciona. Por ejemplo, si tú te das cuenta aquí, la función donde aparentemente se está seccionando es en el 1, ¿no? Acá está, mira, en el 1. Aquí aparentemente se está seccionando. Entonces quiere decir que en este punto x sub 0 igual a 1, entonces ahí sí, como veo que aparentemente se está seccionando, aquí sí tienes que utilizar la definición por límite. En otras palabras, cada vez que tú tengas un problema en donde hay una regla de correspondencia y se ve un punto en donde se está seccionando la función aparentemente y te dicen, queremos derivar en este punto, ya, tienes que utilizar la definición por límite. No hay nada que hacer. Pero si te piden, por ejemplo, la derivada, pero para los puntos menores que 1, entonces no hay problema. Esto se hace con tabla, porque son muchos puntos, ¿no? Son infinitos puntos, entonces por tabla. Si te piden la derivada cuando es mayor que 1, entonces también cojo esto de aquí y lo hago por tabla. Pero si me piden exactamente en el 1, se secciona, no hay nada que hacer. Definición por límite. Ya, eso es lo que tenemos que entender. Ya es lo que tenemos que entender. Ya, muy bien. Entonces, en este ejemplo es bastante pesadito porque se hace con límites. En cambio, con tabla va a ser más rápido. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a explicarlo rápido nomás. Y de ahí ya cuando manejemos tabla, te vas a dar cuenta que esto es más sencillo. ¿Ya? Este es más sencillo. Muy bien. Entonces aquí, mira. Si a mí me dicen que es derivable en x sub 0 igual a 1, ¿no? Ya me dice que es derivable, mira, no me está diciendo verifica que es derivable, no, me dice, si esta función es derivable en este punto, entonces hay que hallar a y b, ya es lo que me está diciendo. Muy bien. ¿Tú cómo lo resolverías? Escucha, si a ti te dicen que es derivable, es porque tú ya estás en el rango de arriba, es como que estás en segundo ciclo. ¿Está bien? Ese es derivable, segundo ciclo. Ya, perfecto. Si tú ya estás en el segundo ciclo, en cálculo integral, por decirlo así, es porque tú ya has pasado brillantemente cálculo diferencial. ¿Qué cosa es cálculo diferencial? Continuo, ¿no? Y cálculo integral es el otro nivel, derivable. Ya, más o menos míralo así. Entonces, ¿qué significa eso? Si a mí me dicen que es derivable en x sub 0 igual a 1, entonces me está diciendo que ya es continua también. Porque el teorema 2 así lo dice. Si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Y acá me dice que es derivable. Entonces me está diciendo que es continua en x sub 0. Ah, muy bien, fenomenal. Por eso acá estoy poniendo como comentario, ¿no? Como f es derivable en x sub 0 igual a 1, entonces se concluye que f es continua en x sub 0 igual a 1. ¿No? Es decir, si llevas cálculo integral es porque has llevado cálculo diferencial. Ya, más o menos entiéndame así. Muy bien. Entonces yo digo, ya, pero si es continua, ¿qué debe ocurrir? Si f es continua en este puntito, entonces me voy a la continuidad y tiene que cumplir esas tres partes importantes de la continuidad, ¿no? Que exista la imagen en 1,
que el límite lateral exista y es único y que al final esos dos resultados, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Deben ser iguales, ¿ya? A eso se refiere. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está muy bien. Entonces hagamos eso, ¿no? Hagamos eso. Vamos a ver. Ya, a ver. A ver, vamos a ver acá. Listo. Ya. Usted, profesor, ¿y por qué he puesto esa definición? Acuérdense bien que cuando vimos continuidad, yo puse prácticamente dos tipos de definiciones, ¿no? Una con el epsilon delta, el otro que tenía que cumplir estos tres pasos, y también les dije, ¿no? Puede ocurrir que tengamos que utilizar límites laterales, y en ese caso, la mejor definición es que la imagen en el punto debe ser igual a los límites laterales por la derecha y por la izquierda, y eso es lo que he puesto acá, mira. Ahí está. ¿Pero por qué razón? Es que justo en el 1 se está seccionando aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Pareciera que se está rompiendo, pero en realidad no se está rompiendo porque es continuo. ¿Ya? Por eso le digo así, aparentemente seccionándose, ¿no? Y justo ahí, para la izquierda hay un tipo de sección y para la derecha hay otro, pues, ¿no? Mientras para la izquierda es de tipo cuadrático, para la derecha es de tipo de primer grado, ¿no? Polinomio de primer grado. Ya está. Entonces, por eso lo hemos puesto así. ¿Ya? Muy bien, excelente. Listo. Entonces, trabajamos con esto. ¿De dónde A más B es igual a 1? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿no, profesor? ¿Y por qué ha salido eso? Mire, cuando tú miras la regla de correspondencia, te das cuenta que, vamos a ponerlo aquí, te das cuenta que x igual 1 y el límite lateral por la derecha, al final te van a dar el mismo resultado. ¿Por qué razón? Mira, si x es igual a 1, esto es 1, esto es a más b. ¿Te das cuenta? ¿No? A más b. Y si yo quiero, a ver, lo voy a poner acá. Mira, si x es igual a 1, entonces, ¿no? Entonces, ¿esto cómo sería? Sería así, pues, ¿no? F de 1, esto es igual a más b. Y si es mayor, sería el límite, pues, ¿no? Límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿quién sería su regla de correspondencia? AX más b. ¿Y esto dónde tiende? Como x tiende a 1, esto tiende a más b. Por eso te decía que no importa si es evaluado en el punto o acercándome al 1 como punto de acumulación por la derecha, ambos resultados me van a salir lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este A más B que he puesto acá, ¿sí? Este A más B que está aquí, es el resultado de él o de él. Porque acá dice mayor o igual. Me va a salir el mismo resultado porque tiene la misma regla. ¿Está bien? Ya está. Este 1 que está acá, en realidad ha sido el resultado, ¿sí? Este ha sido el resultado cuando x tiende a 1 por la izquierda. Este de acá, mira. Si x tiende a 1 por la izquierda, 1 al cuadrado, 1. Ese que me ha salido acá. ¿Ya ven? ¿Ya? Entonces, por eso, aquí hay que tener a veces un poquito de criterio y bastante cuidado al momento de estar utilizando las definiciones, ¿no? Porque a veces nos pueden hacer trabajar de más. Ya, pero ya más o menos te estoy enseñando cómo es el criterio que debemos manejar. Entonces nos sale que A más B es igual a 1. Ya, A más B es igual a 1. Excelente. Muy bien. Continuamos. Ya, seguimos. Muchachos, un minutito. Mi hijita me está llamando. Un minutito, ya, un minutito.
Ya, muchachos, ya volví. Ahora sí. A ver. Sino que mi hijita le ha dicho que no me llame así, solamente me haga señas nomás, porque estoy en clase. Ya, bueno, ahora sí, seguimos. A ver. Ya. Entonces ya tenemos un dato, ¿no? Que A más B es igual a 1. Si nosotros queremos encontrar cuánto vale A y B, tendríamos que formar pues un sistema, ¿sí? ¿No? Un sistema 2 por 2. Entonces, me estaría faltando una ecuación más, ¿no? En este caso le estamos llamando pues asterisco, ¿no? Le estamos llamando asterisco, ¿ya? Muy bien, continuemos. Te das cuenta que ya hicimos uso de la condición de que sea continuo. ¿Por qué razón? Porque si me están diciendo que es derivable, es porque es continuo. ¿Sí? Es porque es continuo. Ya, muy bien. Ahora vamos a utilizar el hecho de que sea derivable. ¿Ya? De que sea derivable. Muy bien. Si es derivable, entonces nos damos cuenta que en el punto 1 es donde aparentemente se está segmentando, ¿cierto? Y como ahí aparentemente se está segmentando, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar en el cálculo de la derivada, ¿sí? Utilizando límites, voy a tener que utilizar límites laterales. ¿Eso cómo se llama? La derivada lateral. Pues no, la derivada. Por eso es que acá, mira, ¿ves? Si yo quiero calcular la derivada en el punto 1, donde se está segmentando, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que calcular la derivada en el punto 1 por la izquierda, calcular la derivada en el punto 1 por la derecha. ¿Y qué significa eso? Que debo utilizar la definición de límite para calcular la derivada y en este caso lo voy a utilizar por la izquierda, ¿cierto? Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y en el otro caso, cuando x tiende a 1 por la derecha. Nada más, es lo único que voy a hacer. Es lo único que voy a hacer. Utilizo la definición de límite y en un primer momento utilizo esa definición cuando x tiende a 1 por la izquierda y en un segundo momento cuando x tiende a 1 por la derecha. No por la derecha. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, ¿no? Es decir, ahí está. Derivada lateral por la izquierda. Mira, ¿ve? Es el mismo límite de la derivada. Lo único que estamos haciendo es que nos vamos a acercar al punto de acumulación por la izquierda. Y el otro es el mismo límite de la derivada. Lo único que está cambiando es que nos vamos a acercar a este punto de acumulación, pero por la derecha. Nada más, es lo único. ¿Ya? Es lo único. Muy bien. Listo. Ahí está, ¿ves? ¿Ya ves? Usted, profesor, ¿y el f' de 1? No, es que el f' de 1 no lo voy a hallar directamente. ¿Por qué razón? Porque en el 1 justo se está seccionando, pues. Entonces voy a utilizar derivadas laterales. Y después utilizo el teorema 1. Cuando las derivadas laterales me arrojen el mismo valor, que es un número real, entonces ahí recién estoy en condiciones de decir que la derivada en ese punto efectivamente existe porque es un número real. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, por eso es que aquí solamente se ha puesto la igualdad de las dos derivadas laterales, nada más. Lo único que esperamos es que esos dos resultados sean iguales. Muy bien. Ahora, ¿tendríamos que calcularlo? En realidad no. ¿Por qué razón? Porque ya me dice arriba que es derivable. O sea que estos dos resultados existen y son iguales. Entonces quiere decir que lo que me sabe en el lado izquierdo, tranquilamente lo puedo igualar con lo que me sabe en el lado derecho. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que se va a hacer. Ya, muy bien. Fenomenal. Excelente. Entonces aquí ponemos una rayita y continuamos. Mira. Entonces, bueno, estamos reemplazando, pero vamos a explicar. A ver, nosotros aquí tenemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Está bien? ¿No? Acá. Este límite de acá. Este de aquí. ¿No? Este de aquí. Por la izquierda. ¿Correcto? Entonces, lo único que estamos haciendo es que f de x lo estamos reemplazando por el f de x, ¿no? Que es cuando tiende a 1 por la izquierda. ¿Y quién es ese f de x por la izquierda? X cuadrado. ¿Está bien? X cuadrado. Por esa razón es que aquí estamos poniendo x cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Después dice menos f de 1. Pero f de 1 se obtiene cuando x es igual a 1, o sea, aquí. Entonces, cuando yo reemplazo acá, esto sería a más b. Pero por asterisco, a más b, ¿cuánto vale? 1. Por eso es que aquí le estamos poniendo 1. ¿Se acuerdan? No le estamos poniendo 1, ¿verdad?
Muy bien. Y sobre x menos 1, claro, ahí está la variación en el eje x, ¿no? X menos 1. Ya está. No te olvides que yo también te dije, cuando tú ya encuentras la regla de correspondencia, ya no es necesario poner el signo ya, ¿no? Se puede borrar y se transforma en un límite común y corriente. Ya, muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Ahora, lo que está a la derecha vendría a ser el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? En ese caso, si es el límite por la derecha, tendríamos que buscar quién es su imagen. Sería x mayor que 1, y x mayor que 1 está acá, pues, ¿no? Este es x mayor que 1. Ahí está. Y si x es mayor que 1, vendría a ser a por 1a. Aquí sería, no, perdón, no estoy reemplazando 1, perdón. Si x es mayor que 1, entonces la regla de correspondencia sería ax más b. ¿Está bien? Eso sería para todos los x mayores que 1. Y eso es lo que hemos puesto acá. Listo. Y después el f de 1, eso ya lo tenemos, ¿sí o no? Cuando x vale 1, entonces cuando x vale 1, ya lo habíamos calculado ya, ¿no? Cuando x vale 1, pues acá sería cuando x vale 1, entonces aquí sí, pues no, sería a por 1 más b. Eso sería a más b. ¿Pero a más b cuánto vale? 1, pues no, ya está. Entonces acá le ponemos justamente, ¿no? A más b, ¿esto cuánto vale? 1. Ya, pero ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no le puso 1? ¿No? Porque eso es lo que uno puede pensar. Si usted no está diciendo que A más B es 1, ¿por qué no le ha puesto 1? Lo que pasa es que no le he puesto 1, ¿sabes por qué? Porque aquí tengo A y B. Y tú sabes que una de las técnicas que hemos aprendido al momento de calcular límites es encontrar aquel factor que produce el 0. Y ese factor que produce el 0 vendría a ser x menos 1. Porque esto tiende a 0. Entonces, mi idea, ¿qué cosa es? Mi idea es que aparezca el x menos 1. Si yo lo dejo como A más B, va a aparecer más rápido. ¿No? ¿Te das cuenta? Va a aparecer más rápido. ¿No? Muy bien. Otra forma. Bueno, profesor, pero yo quiero ponerle 1. Ya, no hay problema. Todo es cuestión de qué es lo que sepas, ¿no? O qué estás haciendo al momento, pues, de resolver el problema. Esto le puedo poner 1. ¿No? Ya está. No hay problema. No te hagas problemas. Muy bien. Entonces, ¿tú qué podrías decir? Bueno, profesor, como aquí tengo dos variables, solamente quiero trabajar con una y acá me dice que A más B es igual a 1, entonces voy a despejar B, por ejemplo, ¿no? B sería 1 menos A y esto de aquí lo voy a reemplazar acá. Listo, no te hagas problemas. Ya está. Entonces esto sería AX más B es 1 menos A y aquí menos 1 sobre X menos 1. Ya está. Listo, y al final esto va a ser 0 y puedo factorizar A y se cancela X menos 1. No hay problema, ¿cierto? No hay problema. Yo lo quise poner así, pues, ¿no? Lo quise dejar así. Ah, muy bien. Lo importante es que tú sepas qué es lo que estás haciendo, pues, ¿no? Siempre que tenemos, ¿no? Siempre que tenemos un problema, ¿no? Un problema, la idea es que cuando estemos haciendo los cálculos, ¿no? Cuando estemos haciendo los cálculos, si hay dos variables, bueno, en este caso dos parámetros, A y B, hay que reducirlo a 1, si es que se puede, ¿no? Porque esa es la regla en realidad, ¿no? Tenemos varios parámetros, pero si ya tenemos una relación, que en este caso sería una ecuación, entonces despejar uno de ellos en términos de los otros para que se vaya reduciendo la cantidad de parámetros, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Para que vaya reduciendo la cantidad de parámetros. Muy bien. Ya está. Y efectivamente, ya después de eso te das cuenta que te va a quedar solamente A igual a 2, y reemplazando en asterisco, pues efectivamente B es igual a menos 1, pues no, ¿no? Excelente. Aquí dice acá, Gianluca Lapadula, no, Gianluca Talavera es, ¿no? A igual a, claro, A igual a 2, B igual menos 1. Ya, muy bien, excelente, ahí está. Listo. Y con eso hemos encontrado los valores A y B. Ahora, ¿no? Ahora, miren, escuchen bien. Como siempre te he dicho, no me dicen que grafique, ¿está bien? Y estás en lo correcto, ya tú no se la ves normal. Pero ¿no te gustaría saber geométricamente qué significa que
haya sido derivable en x sub 0 igual a 1 y que hayamos encontrado el valor de A y el valor de B. O sea, ¿qué está pasando alrededor de ese punto cuando la abscisa es 1? ¿Cierto? ¿Qué cosa es ser derivable en este caso? Muy bien, entonces aquí yo he puesto la gráfica para que tú lo veas, ¿ya? Y mira lo que está pasando. Cuando x es menor que 1, es esta curva de negrita, que es f sub 1 de x igual a x al cuadrado. Después de que haya hallado a y b, vendría a ser 2x menos 1, ¿cierto? Y como x es mayor o igual que 1, empieza en este punto, 1,1, hacia la derecha. ¿Está bien? Tú te das cuenta que en este punto no hay ruptura, o sea, no está segmentado, es continuo, pero esa continuidad no es de una punta, por ejemplo. Esa continuidad, fíjate, tiene este comportamiento, que si yo trazo aquí la recta tangente, obviamente va a coincidir con 2x menos 1, ¿no? Va a coincidir, ¿sí? Va a coincidir ahí, ¿no? Muy bien. Y justamente eso vendría a ser la recta tangente, bueno. Y cerca a este punto parece confundirse con la gráfica de F. ¿Se encuentran? Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, cuando eso sucede, ¿cómo lo vamos a llamar a eso? Que es suave en este punto, ¿cierto? Esto es suave, ¿no? Es suave. No hay puntas, ¿no? No hay puntas. En cambio, cuando hay puntas, no es suave, a pesar que se puede trazar la recta tangente. Entonces, más o menos la suavidad, tómenlo de este punto de vista. Cuando la recta tangente es una función, entonces ahí hablamos de suavidad. Pero cuando la recta tangente no es una función, en este caso una vertical, porque la vertical no es función, entonces ahí no hablamos de suavidad. Ahí hay puntas, ¿no? Ahí hay puntas ahí. Muy bien, ¿ya? Listo, excelente. Ya, perfecto. Y llegamos ahora al plato interesante. ¿Cuál es el plato interesante? No todo el tiempo, ¿no? Miren, no todo el tiempo, voy a ponerlo esto así, vamos a estar utilizando la fórmula de la derivada en un punto, ¿no? O sea, esta fórmula de acá, ¿no? F' de x sub 0, límite, cuando x tiende a x sub 0, variación en x, y arriba la variación de las imágenes. ¿No? Porque imagínate que tengo una función pequeña nomás, por decirlo así, ¿no? X al cuadrado, y que me pidan hallar su pendiente de la recta tangente cuando x sub 0 es menos 3, cuando x sub 0 es menos 2 quintos, cuando x sub 0 es 0, cuando x sub 0 es raíz de 3, o cuando x sub 0 es igual a menos raíz 5 de 7, por ejemplo. ¿Qué sé yo? No voy a estar haciendo uno por uno, utilizando esta fórmula, pues, ¿no? Me va a quitar mucho tiempo. Entonces, pero si nosotros mejor decimos, ¿y qué tal si encontramos una fórmula general? De tal manera que después lo único que haríamos es reemplazar en esta fórmula general el punto que me den y automáticamente aquí lo reemplazo y de una vez obtengo la respuesta. ¿No es mejor así? ¿Tener una fórmula general? No, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya no nos vamos a dedicar solamente a x sub 0 nomás. En este caso, ¿no? En este caso, tendríamos que tener una función derivada, ¿no? Una función derivada y de esa manera, cuando yo quiero calcular la derivada en un punto, simplemente sería evaluar la función derivada en ese punto. ¿Está bien? Ya, muy bien. Por eso es que lo único que vamos a hacer ahora es, en vez de trabajar con x sub 0, vamos a trabajar con un x, ¿no? Con un x que pertenece al dominio, ¿no? Que pertenece al dominio. Pero recuerda que el hecho que pertenezca al dominio no me garantiza que sea derivable, ¿cierto? No, es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente. Muy bien. Ahora sí.
¿Qué más habíamos mencionado? Ya me acordé. Si nosotros quisiéramos obtener directamente la función derivada a partir de la definición de derivada en un punto, en esta definición que hemos utilizado no sería posible, ¿no? Porque al cambiar el x sub 0 por una x me va a generar problemas. Pero habíamos dicho que mediante un cambio de variable, de esta forma, haciendo que él se llame h, ¿no? Se llame h, entonces teníamos otra versión en donde lo podíamos escribir así. Límite cuando h tiende a 0, ¿no? Cuando h tiende a 0, ahí está, mira. Y aquí nos quedaría, bueno, x menos x sub 0 vendría a ser el h, ¿no? El h, y esto sería f. Entonces, en este caso, el x, bueno, voy a ponerlo acá, ¿ya? Lo estamos llamando h. Entonces, el x, si nosotros despejamos, sería x sub 0 más h, bueno, ya está. Entonces, esto pondría acá, x sub 0 más h. Listo. Ya está. Y le estaría quitando el f de x sub 0. Ya. En esta fórmula, donde hemos hecho el cambio de variable, aquí sí es más fácil que x sub 0 se cambie por x, ¿no? Para que dé origen a una función derivada. Entonces aquí sí es más sencillo, pues, ¿no? Entonces aquí tú puedes cambiar el x sub 0 por x, ¿no? Aquí también lo puedes cambiar. Ahí está. El x sub 0 por x. Y aquí también, pues, ¿no? Aquí también. El x sub 0 por x. Ya está, muy bien. Entonces, de esa forma, tenemos ahora la función derivada, mira, ¿no? La función derivada. ¿Y qué significa eso? Que cuando calculemos el límite, ahora nos va a salir una expresión que depende de x, ¿no? Porque acá dice, depende de x, ¿cierto? Y a eso le llamamos la función derivada, ¿ya? La función derivada. Muy bien, entonces vamos a ponerlo acá. A ver, veamos la función derivada. Ahí está la función derivada, ya ves, miren, ahí está. Y esta derivada, obviamente, cuando el límite exista, pues, ¿no? Porque no podemos hablar de función derivada si es que la regla de correspondencia, pues, no existe, ¿no? No existe, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Notaciones para la derivada. Esto es muy bueno porque a nosotros nos permite, ¿no? A nosotros nos permite utilizar una notación y ver sus virtudes o sus desventajas, ¿no? Para poder utilizar estas notaciones en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar las más usuales, que son la derivada que tiene prima, ¿no? Y el otro que tiene el diferencial, pues, ¿no? El operador derivada, perdón. Uno de Lagrange y el otro de Leibniz. Ya esas son las que más vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿ves? Con prima y el otro es con el operador derivada. O sea, vamos a cambiarlo de color acá para verlo mejor. ¿Ya? En este caso, esta es la función, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo este apóstrofe que es prima, esto sería la derivada. Por otro lado, si esto es la función, si yo le pongo este operador, entonces sería la prima de azul, ¿no? Que suena un poquito especial, ¿no? La prima de azul, ¿no? Entonces, esta prima de azul vendría a ser este operador, ¿ya? Este operador. Y en ambos casos, estaríamos calculando la derivada, pues, ¿no? La derivada, ¿ya? ¿Está bien? La derivada. Muy bien. Entonces, eso tendríamos que hacer, ¿ya? Listo. La notación de Lagrange, f' de x, y esta es la notación de Leibniz, ¿no? Derivada de f con respecto a x. ¿No? Ya está, muy bien. Esas dos son las que mayormente vamos a utilizar. ¿No? Listo. Bueno, de hecho que cuando empezamos a trabajar con la función derivada, tendríamos que empezar pues con funciones bastante elementales. De hecho, las polinomiales son las más elementales, ¿no? Más que todo nos permiten
tener una idea de qué cosa está haciendo la definición con respecto a una función. ¿Ya? Y a partir de ahí viene el significado de lo que es derivar en sí. Derivar significa destruir. Inicialmente, cuando se trabajaba con los polinomios, entonces la derivada es como una transformación. ¿Qué es lo que hace? Destruye el grado del polinomio, ¿no? O sea, si es un polinomio de grado 5, ¡pa! Lo baja a 4, ¿no? Lo está bajando. Hay otros que le llaman, pues lo aniquila, ¿no? Por eso es que hay unas técnicas que se llaman las técnicas de aniquilamiento, ¿no? Eso se ve en ecuaciones diferenciales, ¿no? Le llaman así, ¿no? En donde se trabaja con las derivadas que supuestamente, entre comillas, van aniquilando las funciones, ¿no? Por eso le llaman las técnicas de aniquilamiento. Muy bien. Entonces, más o menos esa era la idea de derivada, ¿no? Derivar, destruir, bajar el grado del polinomio, ¿no? Bajar el grado del polinomio. Entonces, cuando tenemos esta función, por ejemplo, ¿no? Esta función es fácil, vamos a ver una que es un poquito más especial. ¿Yo qué debo tener primero? La definición, ¿cierto? La definición. Muy bien. Segundo, ¿qué debo tener? La regla de correspondencia. Y no te olvides que en estos problemas, cuando hablamos de regla de correspondencia, ¿sí? Nosotros debemos entenderlo a veces de esta forma, ¿no? El f de algo es igual a 6 menos ese algo al cuadrado. De tal manera que cualquier expresión que yo ponga dentro de este paréntesis se va a replicar en el paréntesis que está en el lado derecho. ¿Eso qué significa? Que si yo acá le pongo pues un k, entonces aquí también va a ser un k. Si acá le pongo un k al cubo, entonces aquí también va a ser un k al cubo, pues, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque justo aquí tenemos dos funciones, ¿no? Dos reglas de correspondencia, por decirlo así, porque es la misma función. Trabajamos con esta función. Pero en la primera necesitamos que dentro del paréntesis sea x más h. Entonces aquí yo tendría que reemplazar x más h y aquí también x más h, pues, ¿no? Y en la segunda sí simplemente es la regla de correspondencia en x que vendría a ser lo que tenemos al inicio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? De eso nada más se trata en un primer momento. Teniendo la regla de correspondencia, reemplaza. Y no te olvides que este es un límite 0 sobre 0. ¿eh? Es un límite 0 sobre 0. Muy bien, entonces reemplazamos. Ya está. Perfecto. Reemplazamos, ¿ya? Límite. Ahí está. Listo. F de x más h menos un paréntesis para no cometer errores. 6 menos x cuadrado. Todo sobre h. Listo, ya está, ya. Bueno, ya lo que sigue es más rutinario, es más sencillo, ¿no? Es más sencillo. Ya está, lo ponemos aquí. Ahí está. El 6 lo podemos eliminar, ¿no? ¿No? Podemos eliminar el 6. Podemos elevar al cuadrado si deseamos. Bueno, aquí yo lo he elevado al cuadrado. También puede ser como una diferencia de cuadrados, no hay problema. ¿No? Menos 6 más x cuadrado sobre h. Listo. Reducimos términos semejantes. ¿No? Ahí está. ¿No? Términos semejantes. Y nos queda factorizando el h previamente, con el signo menos, le he factorizado el menos h, nos queda 2x más h. Y en este caso, simplificando el h, que justamente es el que produce el 0, y nos va a quedar simplemente menos 2x, ¿no? Menos 2x. Entonces, cuando nosotros observamos a manera de conclusión, la derivada es menos 2x, mira qué interesante. ¿Qué te parece si lo ponemos en una misma línea? ¿No? En una misma línea. O sea, si yo tengo esta función, f de x igual 6 menos x cuadrado. Entonces, listo, aquí tendría la derivada, ¿no? La derivada me ha salido, utilizando la tabla, me ha salido menos 2x. Entonces ahí es donde da la sensación de que se está destruyendo, ¿no? Porque del grado 2 ha bajado al grado 1, ¿no? Al grado 1. ¿Y qué más podemos observar? Como que el 6 desapareció, ¿no? Se eliminó. Entonces, por ahí debemos pensar que cada vez que estamos derivando con respecto a la variable x, ¿sí? Todos los que son constantes se van a volver cero. Y los que son x cuadrado se van a convertir en 2x, ¿no? Entonces, ese es un operador, ¿no? Que está destruyendo en realidad. ¿Se dan cuenta? Y justo debido a eso es que ya se empieza a trabajar con todas las funciones que uno conoce y se construyen las tablas de derivadas.
para no tener que estar utilizando a cada momento la definición del límite. Muy bien, ahora un detalle importante, ¿no? Usted dirá, profesor, y en mi examen parcial, ¿cómo sé si voy a utilizar la definición del límite? ¿O cómo sé si lo tengo que hacer por tabla? En realidad no es difícil darse cuenta. Tú solamente vas a utilizar la definición del límite cuando el problema te pida, aplicando la definición del límite de derivada, calcular la derivada. Ya, ahí sí, lo tienes que utilizar. Pero si en el problema no te pide, no te dice utiliza la definición, ya eso depende de ti, pues, ¿no? Si tú quieres usar la definición o si tú quieres lo haces por tabla. Lo recomendable es cuando no indica nada, hacerlo por tabla, pues, ¿no? Porque es más rápido, ¿no? Es más rápido, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Ya, ahora sí, vamos a ver, bueno, este ejemplo nos ha dado la idea, ¿no? De cómo se está destruyendo, por decirlo así, y prácticamente de aquí en adelante, cuando utilizas la tabla, al ojo nos va a salir la respuesta, ¿no? En vez de estar utilizando todo el límite, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá. Ya. Esta pregunta vino en una práctica o en un examen, no me acuerdo la verdad. ¿Ya? Vino de esta forma, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que aplicar la definición a funciones compuestas, porque esto es una composición, ahí es donde debemos tratar de recordar algunas cuestiones que vamos a utilizar. Por ejemplo, si veo un e a la x, por ahí estoy pensando tal vez en un límite notable. Si tengo una tangente, también hay un límite notable. Si es trigonométrica, tal vez por ahí estoy pensando también en las identidades trigonométricas, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que uno tiene que ir más o menos imaginándose, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, en la resolución, lo primero, normal, ¿no? Lo primero, normal, como les digo a ustedes, hemos visto un panorama de la función, entonces, ¿qué te he dicho? Que me estoy imaginando algunos límites notables y, bueno, aquí lo estoy poniendo como si me estuviera imaginando esos límites notables, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Y por qué debo imaginarme tal vez estos límites notables? Porque como me dice aplicando la definición, y yo sé que la definición involucra límites, entonces por eso es que me estoy acordando de esos límites notables. ¿Ya? Justamente por eso. Muy bien, entonces ponemos la definición en términos del H. Ahí está la definición. Esa definición no cambia. No, no cambia. Muy bien. Lo que va a cambiar ahora es al momento de evaluar, pues, ¿no? El f en x más h y el f de x que vendría a ser el mismo que tenemos acá al inicio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Límite, ahí está. Ahí vamos a poner, fíjate bien, ¿ah? El f ahora lo voy a evaluar en x más h. Entonces, todo lo que está en el lugar de x ahora va a ser x más h. O sea, sería tangente de e a la x más h. Ahí está, mira, a ver. Excelente, ¿no? Excelente. Hasta ahí está bien. Estamos fácil. Menos f de x. Entonces acá le ponemos menos f de x. Ahí está. Tangente de e a la x, ¿no? Muy bien. Fenomenal. El f de x es el mismo, bueno, por eso que lo hemos puesto igualito. Y sobre h, ¿no? Sobre h. Ya está. Excelente. Entonces, ahora viene lo más interesante. ¿Cierto? Lo más interesante. Muy bien. Cuando tengo una diferencia de tangentes, ¿no? Tengo una diferencia de tangentes. Entonces, ¿qué es lo que se me viene a la mente? Pues, ¿no? La tangente de la diferencia de dos ángulos, ¿cierto? ¿No? Es una identidad muy importante, muy interesante, ¿sí? Claro que hay un profesor, pero yo puedo hablar de la tangente, en este caso, la diferencia de dos tangentes, ¿no? Que vendría a ser despejando el numerador, ¿sí? Multiplicado por esto. Es cierto, pero bueno, normalmente, yo para ser sinceros, en cuestiones trigonométricas, a veces no es bueno aprenderse todas las fórmulas que se derivan de una principal, ¿no? Yo mayormente, por ejemplo, me aprendo este de aquí nomás, ¿no? La tangente de la diferencia de ángulos, y ahí involucra la diferencia de las tangentes, ¿cierto? Es por decir mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Otro tal vez dice, ¿sabe qué, profesor? ¿Hay otra forma de hacerlo? Claro, hay otra forma de hacerlo. Tal vez tú puedes decir, bueno, profesor, ¿sabe qué?
yo tengo más confianza a trabajar con la razón trigonométrica seno y coseno. Entonces yo podría hacer esto, normal, lo puedes hacer, ¿no? Yo sé que esto es seno, entonces el límite, cuando h tiende a 0, yo sé que esto es seno sobre e a la x más h, sobre coseno, bueno, no hay problema. Y esto vendría a ser seno de a la x sobre coseno de a la x, ¿está bien? Y sobre h. Ya está. ¿Puedo multiplicar? Claro, puedes multiplicar. No hay problema. Entonces tú puedes ponerlo así, mira. Límite, cuando x tiende a 0, puedo multiplicar en aspa, ¿sí? Puedo multiplicar en aspa. Y aquí me va a quedar, a ver, lo voy a poner así, ¿no? Seno, primero vamos a poner el seno. Por coseno menos seno por coseno. Tal vez es un camino más largo, normal, no hay problema. Y todo sobre h por, multiplico estos dos, sería coseno de e a la x más h por coseno de e a la x. Y me doy cuenta que si nosotros hacemos que h tienda a 0, esto vendría a ser coseno de e a la x por coseno de la x, o sea, todo esto lo puedo poner fuera, ¿no? Ah, disculpen, aquí es h. Este lapicito a veces también escribe mal. Acá, aquí es h. Entonces, ¿qué pondría acá? 1 sobre coseno cuadrado de e a la x, pues, ¿no? Y ya solamente me quedaría ahora esta diferencia de producto y que obviamente eso es una identidad también, ¿no? Que se puede poner como el seno de la diferencia de dos ángulos. Normal, no hay ningún problema. Esa es la ventaja que tienen pues las trigonométricas, ¿no? Que dentro de sus identidades, como mejor te parezca, lo puedes utilizar. No necesariamente como yo lo he puesto acá, ¿no? Ya eso sí tiene que quedar claro, ¿no? Mientras tú utilices una propiedad, un teorema, ¿no? Que sea válido, normal, la respuesta también se va a validar, pues, ¿no? Yo en este caso le he puesto así, pues, ¿no? Tangente, como he visto tangente, ya le puse así, ¿no? Le puse así. Tú también puedes seguir con esta idea y al final los resultados van a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces veamos. Entonces eso es lo que he hecho, ¿no? La diferencia le he puesto como la tangente de la diferencia de los ángulos, ahí está, e a la x más h menos e a la x, multiplicado por 1 más el producto de la tangente de los ángulos. Listo. Y todo sobre h. Fíjate la ventaja de haber hecho esto. Observa el corchete en ningún momento va a ser cero. O sea que todo este corchete, ¿no? Lo podemos sacar fuera del límite, ¿sí? ¿Y por qué, profesor? Porque cuando h tiende a 0, sería 1 más tangente al cuadrado de e a la x. Y 1 más tangente al cuadrado, ¿cuánto sería? Secante cuadrado. ¿Se cuenta, no? Secante cuadrado, ¿no? Muy bien. ¿Ya ves? Ahí está, ¿ves? Secante cuadrado de e a la x. ¿Por qué razón? Porque h tiende a 0 y esto sería tangente de e a la x por tangente de e a la x, tangente cuadrado de e a la x más 1, secante cuadrado de e a la x. ¿Ya ves? Y solamente me estaría quedando, mira, esta parte de acá nada más, ¿no? Esta parte sencilla, por decirlo así. Y observa que esta tangente se está asemejando al primer rectángulo que hemos puesto acá arriba, mira. Tangente de u. ¿Y yo qué te dije? Recuerda, tus límites notables, tú tienes que llevarlo al otro nivel. ¿Y cuál era el otro nivel? Asumir que u es una función. O sea, así. Y yo les dije bien claro eso, ¿no? O sea, así, tú asume que u puede ser cualquier x sub 0, cualquiera. Y esto tendría que ser tangente y esto que sea una función. Lo único que tienes que tener cuidado es que este ángulo, que va a ser las veces de esta función, igualito debe estar acá abajo. Listo. ¿Y tú qué vas a decir? Esto es 1 si el f de x sub 0 tiende a 0. Porque es obligatorio que estos, que son iguales, tienen que tender a 0.
¿Ya? Eso es lo único que tú tienes que darte cuenta para que generalices todos tus límites notables. Ya todos tus límites. ¿Cómo lo generalizas? Cambiando aquí x cuando tiende a x sub 0 y acá le pones f de x, f de x. Lo único que tienes que cerciorarte es que el f de x tienda a 0 cuando x tiende a x sub 0. Ya, muy bien. Entonces, basados en estas ideas, yo puedo decir, bueno, profesor, ya, usted está diciendo que este f de x tiene que estar acá abajo. Pero cuando regresamos acá al límite, sucede que esto vendría a ser mi f de x, pero lamentablemente no está abajo. Y es ahí donde yo lo tengo que acomodar, ¿no? Lo tengo que acomodar, pues, ¿no? Para que pueda utilizar ese límite notable. ¿Está bien? Entonces, para acomodarlo, lo que se me ocurre, pues, en este caso sería adaptarlo nada más, ¿no? Multiplicarlo arriba y abajo por ese ángulo que necesito y de esa forma ya puedo aplicar el límite notable, pues, ¿no? Ya puedo aplicar el límite notable, ¿ya? Y a eso vamos a hacer. A ver, veamos cómo nos va, ¿ya? ¿Cómo nos va? A ver, mira. Ya ves, mira, le he puesto de un colorcito así un poquito más clarito. Entonces acá tengo tangente de este ángulo, pero quiero que este ángulo esté abajo. Entonces ahí le he puesto, mira, abajito le he puesto. Pero al mismo tiempo lo multiplico porque al final eso se cancela y va a ser 1. Y me queda lo que está de negrito, ¿sí? Y el h le hemos puesto a este costado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, acuérdate. Esta variable tiende a un x sub 0. En este caso es 0, pues, ¿no? Lo único que yo tengo que cerciorarme es que todo lo que está en este paréntesis tiene que tender a 0. Muy bien, y cuando h es 0, esto sería e a la x menos e a la x, 0. Sobre la misma expresión que también tiende a 0, automáticamente aplico el límite notable. ¿Y eso cuánto va a ser? 1. Mira, todo esto va a ser 1. Interesante. Todo eso va a ser 1. Y solamente nos quedaría e a la x más h menos e a la x por h. Ya está. Perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Como esto ha sido una función compuesta, se podría decir que ya hemos terminado con la parte de la tangente y ahora solamente nos estamos enfocando en la parte del exponencial. Básicamente la derivada del exponencial, ¿no? La derivada del exponencial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es, nuevamente, ¿no? Bueno, tengo que utilizar ahora el límite del exponencial, pues, ¿no? El límite del exponencial. Perfecto. Entonces, si vamos a utilizar el límite del exponencial, tenemos que darle esta forma, ¿no? E a la u menos 1 sobre u. Pero este u tú sabes que puede ser cualquier función, o sea, el exponencial debe estar como exponente y debe estar como denominador. Y lo único que tengo que cerciorarme para poder aplicar este límite es que este de aquí debe tender a 0 cuando la variable tiende al x sub 0, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, fácil, pues no, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar tu teoría de exponentes, o tu teoría de exponentes tranquilamente, o sea, en esta parte nada más. Podemos ponerlo así, e a la x por e a la h menos e a la x, ¿no? Y de esa forma yo puedo factorizar e a la x. ¿Y por qué lo puedo poner delante del límite? Porque x no tiene variable h. La variable del límite es h. Entonces, todo lo que no es h puede salir fuera del límite, ¿cierto? Entonces, aquí podría ponerlo así, ¿no? E a la x, límite cuando h tiende a 0. Y aquí me quedaría e a la h menos 1 sobre h, mira. Y qué interesante. ¿Y esto cuánto vale? 1. ¿No? Esto vale 1. ¿No? Eso vale 1. Entonces lo podemos hacer así, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, otra forma también, sí, también hay otra forma. Se podría hacer, si yo quiero factorizar de frente el e a la x, ¿no? De frente lo factorizo sin tener que estar haciendo e a la x por e a la h. También no hay ningún problema. ¿Ya? Se puede hacer. Muy bien. Listo. Entonces aquí, vamos a ver. Ya está. Perfecto, ¿no? Perfecto.
Entonces, una vez que ya tenemos eso, mira, ahí está, le he factorizado ya la X, ¿no? Le he factorizado. Lo he sacado fuera del límite porque no tiene variable H, ¿no? Lo he sacado fuera del límite. Y nos queda E al H menos 1 sobre H. Perfecto. Ya está. ¿Y eso cuánto vale? 1. Muy bien. Entonces, al final, todo esto nos estaría quedando de esta forma. Eso vendría a ser para nosotros la derivada de la tangente del E a la X, ¿no? Como les dije anteriormente, es bueno observarlo a nivel de una sola línea, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle si yo tengo esta función, ¿no? Yo tengo esta función, ¿correcto? Que sería tangente de E a la X, y yo quisiera derivarlo esto de aquí, entonces ya lo hice ya, pero con límites, ¿sí? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido que la derivada nos ha salido E a la X por secante cuadrado de E a la X. Si hubiera una forma para hacerlo directo, sería ideal, ¿sí? ¿No? Sería ideal. Y esa forma sí lo hay. Eso se llama el manejo de tablas y lo que comúnmente se conoce como la regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena. Entonces, nosotros a partir de ahora ya no vamos a estar utilizando mucho esta definición de límite, porque en lo que sigue ya los problemas se tratan de aplicar las tablas, ¿ya? Las tablas. Para eso, ahí sí hay que memorizar ciertas tablas que nos van a permitir a la larga poder resolver los problemas más rápido, ¿ya? Los problemas más rápido. ¿Ya? Eso es lo que vamos a nosotros ahora tratar de ver. A ver, muy bien. Continuamos. Ah, creo que fue en esta aula, sí creo. Si mal no recuerdo los problemas de límites, hay algunos que han cometido unos errores que, como decir, ¿no? El ángulo de la tangente no tendía a cero y sin embargo lo han puesto que todo el límite es 1. Y eso está mal, ¿eh? Eso está muy mal. Eso es lo que yo he observado. O sea que ustedes, solamente para ustedes basta con que este ángulo esté abajo y con eso es suficiente. No, jóvenes, yo no he dicho así. Yo he dicho bien claro que este ángulo tiene que estar en el denominador y además debe tender a cero cuando esta variable tiende a x sub 0. Si eso se cumple, automáticamente es 1. Pero algunos me han inventado un nuevo límite, ¿no? En la forma como han resuelto, ¿cierto? Entonces, hay que tener a veces bastante cuidado ahí. Por ahí vi algunos errores de ese tipo. Cuando se utilizan los límites notables, tiene que ser de esa forma, ¿ya? No se olviden, este ángulo debe estar abajo y debe tender a cero, ¿no? Debe tender a cero. Sí, por ahí uno por ahí que otro, me acuerdo que ha cometido ese error. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Halla la pendiente de la recta tangente trazada a la gráfica por el punto. Bueno, esto de aquí en realidad ya lo hemos tratado, felizmente, cuando hemos visto el ejemplo 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando hemos visto ahí, ya lo hemos hecho, porque les dije, ¿no? Aunque no pide el problema, les he puesto una gráfica ahí, ¿no? Para saber qué está pasando. Entonces, en este caso, si lo hacemos sin tabla, mira lo que nos vamos a demorar un poco, ¿no? Aquí está la función y quiero en este puntito y me está pidiendo pues la pendiente de la recta tangente. ¿Qué vendría a ser eso? La derivada evaluada en la abscisa del punto de tangencia. Tendría que utilizar este límite, ¿sí o no? Este límite en x sub 0, ahí está, perfecto, lo puedo hacer así, o si no, puedo utilizar la función derivada y después lo evalúo en 1. Pero tú te das cuenta que a pesar que es bastante sencillo la función, estar utilizando el límite me quita tiempo, ¿no? Mira, todo lo que tengo que estar haciendo, ya está. Profesor, pero también puedo utilizar el de acá. Claro, o sea, cuando te piden la derivada en un punto, tú eres libre, ¿no? Tú dices, bueno, me está pidiendo la derivada. Ya, pero la derivada geométricamente, ¿qué cosa es? La pendiente. Acá me dice, la pendiente de la recta tangente. Ah, ya, esta de aquí es, perfecto. Entonces yo digo, bueno, el profesor nos dijo que esto es un límite cuando x tiende, la abscisa es 1, ya está. Esto vendría a ser la variación en x y aquí la imagen.
¿Correcto? Correcto. ¿Puedo utilizar esto? Claro, puedes utilizarlo. Sí es lo mismo, solo que esto de aquí es con cambio de variable, ¿verdad? No hay ningún problema. Inclusive con esto se ve a veces más fácil, porque esto sería así, ¿no? Límite, cuando x tiende a 1, f de x es x al cuadrado, f de 1 es 1, miro la segunda coordenada del punto de tangencia, esto es x menos 1, puedo cancelar x menos 1 y 1 más 1, 2. Ya está. Me sale el 2, ¿no? Me sale el 2. O sea, normal. Tú normal. ¿Ya? Y si me piden la pendiente, bueno, eso sería la pendiente. Eso sería la respuesta, ¿no? Sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Pero, como les digo, nos quita un poco de tiempo estar utilizando la definición por límite, ¿no? Nos quita un poquito de tiempo. Entonces, ha llegado el momento ahora de que ya los matemáticos se han encargado de utilizar esa definición y aplicarlo a las funciones que más utilizamos. Por ejemplo, la función constante, la función identidad, la función potencial, la función canónica, el número de Euler elevado a la variable, la otra función canónica, un número, una base que no es Euler elevado a la variable, la función logaritmo de la variable. ¿Se acuerdan, no? Entonces, cuando estas funciones se aplican a la definición por límite, es ahí donde van apareciendo resultados que se pueden ir tabulando. De tal manera que cuando se tabulan y vienen otros ejercicios parecidos, ya no necesitamos estar haciendo la definición de límite, sino que simplemente vamos a utilizar la tabla. Por ejemplo, acuérdate, ¿qué cosa es constante? Es todo aquello que no es variable. Ya no digas f de x igual a c. Ah, c es constante. No, no, no. ¿Por qué esta letra representa una constante? Porque no tiene variable. ¿Quién es la variable? En este caso, la variable es x. Pues, ¿no? Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto va a ser? 0. Muy bien. Si nosotros utilizamos la fórmula, ¿no? de derivada con límites y tenemos la función identidad, que en este caso la variable independiente como imagen es la misma variable, ¿no? Es la misma variable, por eso se llama identidad. Entonces, si utilizamos la definición de límite, ¿cuánto nos va a salir la derivada? 1, mira. Y podemos decir que la derivada de la variable siempre es 1. La derivada de una constante siempre es 0. Pero cuando esa variable se eleva a la potencia n, ¿cierto? Y obviamente n diferente de 0, porque si no sería x a la 0, 1, y eso sería una constante, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros calculamos esto con la definición del límite y mira lo que nos sale, ¿no? La potencia n es como que ha bajado para hacer un coeficiente. Entonces bajamos la potencia, copiamos la variable y a la potencia anterior se le quita 1. ¿Ya? No es bueno decir la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. No, así no es bueno decirlo. Preferible es mejor mencionar la esencia de lo que estamos haciendo. La variable elevada a un número, su derivada es el número multiplicado por la variable elevado al número anterior disminuido en 1. ¿Sí? Así es mejor. ¿Ya? Es mucho mejor de esa forma. ¿Correcto? Así mejor lo aprendemos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Mira, una de las más facilitas, ¿no? La derivada del exponencial base Euler. Es la misma derivada. Excelente. Pero si el número que está como base no es el número de Euler, es cualquier otro número que satisface las condiciones de la base, diferente de 1 y mayor que 0, entonces viene a ser lo mismo también, pero por el logaritmo natural de la base. ¿Ya? Mire el logaritmo, le estoy poniendo aquí x mayor que 0, ¿sí? Porque no vayas a pensar que su derivada, que es la inversa del argumento, es para todos los x reales diferente de 0. No es así. Lo que hemos puesto aquí solamente funciona cuando x es positivo. Y salta a la vista, ¿por qué? ¿No? Porque x0 y x negativo no se puede por las condiciones del dominio, ¿no? Por las condiciones del dominio para esa función. ¿Ya? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Reglas básicas de derivación. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar algo rápido Profe, nomás. disculpe, ¿Sí? ¿podría explicar esa parte del dominio de la derivada? Porque creo que también puede... Bueno, porque, disculpe, he visto en una plancha que viene algo de
derivada de la función. Bueno, su dominio me refiero. El dominio de la derivada, lo que pasa es que el dominio de la derivada nunca puede ser mayor, bueno, no se dice mayor, nunca puede incluir, digamos, al dominio de la función original, ¿no? Entonces, siempre se cumple que el dominio de la derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función. No se puede dar lo contrario. ¿Por qué razón? Porque si no, vamos a cometer un error. Ojo que la derivada es una transformación que depende de la regla de correspondencia de la función. O sea, la derivada no trabaja por sí solita, hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo calculo la derivada del logaritmo de x, yo sé que esto tiene su dominio, ¿no? Y su dominio es valores para el argumento positivo, ¿no? Positivo. Ya. Imagínate que yo me olvido de este dominio, no lo tomo en cuenta y digo, voy a calcular la derivada y esto es 1 sobre x. Y cuando lo veo así, yo digo, bueno, la derivada, su dominio, si yo quiero calcularlo porque esto es una función, entonces su dominio, la derivada, es los reales diferente de cero. No porque así está diciendo. Pero si nosotros observamos, esto no es verdad. Porque si x es igual a -1, significa que la función tiene una recta tangente, escuchen, tiene una recta tangente en el punto de axis-a -1, y lo cual es falso, porque el logaritmo natural de -1 no existe en los reales. Ese error se comete porque no consideramos el dominio de la función. Si tú quieres hallar el dominio de la derivada correctamente, ¿qué tendrías que hacer? Hallar el dominio de lo que has obtenido intersectado con el dominio de la función. Ahí sí, ¿ya? Ahí sí puedes hallar el verdadero dominio de la derivada. O sea, en otras palabras, si tú quieres hallar el dominio de esta derivada, tendrías que poner, bueno, acá me han salido los reales diferentes de cero, pero no, tengo que tener cuidado porque quien está mandando en realidad es el dominio de la función. Y el dominio de la función acá me está diciendo que es desde el 0 al más infinito. Por lo tanto, el dominio de la derivada es, si nosotros intersectamos, sería 0 más infinito. Que a la postre viene a ser el mismo dominio de la función. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, el dominio de una derivada, a lo mucho, puede ser igual al dominio de la función, pero no puede ser más grande que él. ¿No? No puede ser más grande que él. ¿No? Ahora, este ejemplo, no te equivoques, no quiere decir que siempre el dominio de la derivada es el dominio de la función. No, acuérdate bien que hay una función que rompe los esquemas, ¿no? Que es la raíz cúbica de x. ¿No? Su derivada es 1 sobre, aquí, raíz cúbica de x al cuadrado. Y el dominio de esta derivada es para x diferente de 0. Mientras tanto, el dominio de la función es para todos los reales. Entonces, como tú puedes ver, en este caso, el dominio de la derivada está incluido de manera estricta en el dominio de la función. No es el mismo, ¿no? No es el mismo. ¿Ya? Por eso ahí hay que tener cuidado con respecto al dominio de la derivada. A lo mucho, empata al dominio de la función. A lo mucho, ¿ya? A lo mucho. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ponerlo acá. Listo. Ya. Una vez que ya tenemos estas ideas de poder utilizar las reglas básicas de derivación, entonces ya empezaremos pues con la parte más sencilla, ¿no? Trabajar con tablas. Y cuando decimos tablas, yo ya les dije, ¿qué cosa es una constante? Es todo aquello que no tiene variable. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no siempre vamos a estar hablando de C. Puede ser cualquier otra letra que no afecte a la variable, ¿no? Entonces tú solamente acuérdate que la derivada de una constante siempre es cero. ¿Ya? Muy bien. ¿Eso por qué razón? Porque cuando a ti te pidan derivar, por ejemplo, mira esta función, no digas f de x igual 72. No, tú tienes que decir, esta función quiero saber qué cosa es. Dentro del paréntesis está la letra que representa a la variable.
Si yo observo en el lado derecho, donde está la regla de correspondencia, y me doy cuenta que esa letra no aparece, entonces esto es una función constante. Y la derivada de una constante es cero. Ya está. No he dicho como tenemos 72 y 72 no tiene... No, 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 eso es por las puras. Hay que hablar más general. Veamos otro ejemplo. Aquí, mira, dentro del paréntesis, esta es mi variable. Y en el lado derecho, esa variable no aparece. Por más que sea 5 menos raíz de pi, eso no me interesa. Yo solamente me estoy concentrando si aparece o no aparece la variable. No aparece, perfecto, esto es una función constante, entonces su derivada es cero. Listo. No tengo que estar pensando más. Otro. Puede ser que la letra f, que se asocia a una función, sea bastante especial desde la primaria, pero eso no quita que puede ser otra letra. G, por ejemplo. Pero a mí tampoco no me interesa mucho esta letra, me interesa más la letra que está dentro del paréntesis. Y esta letra, cuando quiero ver la regla de correspondencia, me doy cuenta que a la derecha no aparece. No aparece. Entonces, ¿qué significa? Que esto es una función constante. Y si es una función constante, ¿eso cuánto vale? Cero. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Olvídense que la constante es C, que la constante es K. No, 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 no. Constante es todo aquello que no tiene variable. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Por ejemplo, aquí, mira. Concéntrate en el paréntesis. Esta letra representa la variable. En el lado derecho, ¿ves esa variable? No, no hay. Constante. ¿Para qué vas a perder tiempo, no? Entonces su derivada es cero. Porque es constante. Muy bien. Aquí también. Esta letra es la variable. Y en el lado derecho no aparece esa letra. O sea que esta es una función constante, ¿no? Su derivada, cero. Excelente. No hay por qué preocuparse. Muy bien, por último, aquí tenemos esta variable que está dentro del paréntesis, pero por más que esta expresión se vea monstruosa, me doy cuenta que no aparece acá la variable. No está. Entonces eso es constante. ¿Su derivada cuánto es? Cero. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí nos vamos a quedar y mañana continuamos. ¿Ya? Mañana continuamos con el manejo de la tabla. ¿Ya? Muy bien. Excelente.